Perfecto. Bueno, ahora sí, las saludo oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a todas, las chicas que están aquí en Buenos Aires, a Rose, que está en Jerusalén, y bueno, y a todas las que se van a ir incorporando de diferentes lugares. Hoy nos toca estudiar una Mishnah del último capítulo, del sexto capítulo del Pirkei Avot, que es, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar estas clases? Cuando llegamos al sexto capítulo, no sé si se acuerdan, les contaba que el sexto capítulo es una parte de la Braita. ¿Qué significa? Que no es parte de la Mishnah en sí mismo, sino que fue agregado después de la compilación de la Mishnah, pero que tiene digamos, la misma estructura, usa el mismo lenguaje, y los que lo compusieron son los mismos rabinos que son parte de la Mishnah también. ¿Y por qué le explico así? Porque esta Mishnah que vamos a estudiar hoy está relacionada, el protagonista del que habla la Mishnah, no el que la dice también es muy conocido para nosotras, pero la persona a quien alude la Mishnah, el protagonista de la Mishnah, es Rabbi Yehuda Anasi. Rabbi Yehuda Anasi, o más conocido como Rabbi, algunos lo pronuncian Rebe, otros lo pronuncian Rabbi, Rebe, bueno, algo así. Es Rabbi Yehuda el príncipe. ¿Quién es él? Rabbi Yehuda Anasi, podemos decir que es el responsable mayor de que hoy tenemos la Torah oral. Si no hubiera sido por Rabbi Yehuda Anasi, no tendríamos la Torah oral. Rabbi Yehuda Anasi es el que tomó la decisión en la época que él vivía, que era la época con el Imperio Romano. Muchos años estuvo el Imperio Romano en Israel, cientos de años. Pero en la época de él se entendió que ya las persecuciones terribles, las prohibiciones terribles que iban a venir, podían hacer que se olvidara toda la Torah oral. La Torah escrita está escrita, pero la Torah oral la recibió Moshe también en el monte Sinaí, pero no estaba permitido escribirla. La Torah oral es para que fuera oral, que fuera de maestro a alumno. Por eso cuando empieza el Pirkei Avot nos dice cómo es digamos, el desarrollo de cómo nos llega a nosotros la Torah oral, y empieza Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah en Sinai, se la entregó a Yoshua, que fue su sucesor, y Yoshua se la entregó a los ancianos, y los ancianos se la entregaron a los profetas, y los profetas, y así. Y entonces ahora después vamos viendo las diferentes parejas que fueron recibiendo la Torah oral. Pero ¿cómo se estudiaba la Torah oral? Oralmente. Se sentaba el maestro y frente a él los alumnos en diferentes filas, y cada cosa que estudiaban se repetía y se estudiaba 100 veces mínimo para fijarla y estudiarla, y así iba pasando de generación en generación. ¿Por qué Rabbi Yehuda Anasi, el protagonista de esta Mishnah, que ahora enseguida la vamos a leer, decide llevarla a la escritura? Él viene después de 2 generaciones de Hillel y Shammai.
¿Se acuerdan que hablamos de Hillel y Shammai, las dos grandes escuelas de pensamiento que discutieron la halajá y el pensamiento judío? Dos grandes, Hillel y Shammai, que la Torá nos asegura la Mishnah, que el majaló, que no era, digamos, la discusión entre ellos, era Leshem Shamaim, era en aras del cielo, no era una discusión por orgullo ni por honor, al contrario, es más, ellos eran íntimos amigos, eran grandes amigos y además compartían el momento, en el momento que ellos estaban, uno era el nazi, si no me equivoco, Hillel era el nazi, que significa el presidente, quien preside el Sanedrín, y Shammai era el Ab Beit Din, que simbolizaría aproximadamente lo que es ¿cómo se llama esto? El presidente de la Cámara de Justicia. ¿Cómo se dice? No me puedo acordar ahora. Bueno, ahora me va a salir bien, porque esto que quieren cambiar ahora acá en la Argentina, a eso se refiere, ¿no? Al Tribunal Supremo. Entonces, juntos, estaban juntos todo el día. No era que era un enfrentamiento, ni siquiera era que pensaban diferente, sino que tenían visión. Pero no vamos a hablar de ellos. A partir de ellos salieron dos escuelas, digamos, que eran Beit Hillel y Beit Shammai, que en muchas cosas pensaban distinto. Y hubo dos generaciones en donde parecía que había dos Torot. Una la Torá de Hillel y otra la Torá de Shammai. Y no era así en realidad. Y entonces, cuando llegó el turno de ser el nazi de Rabbi Yehuda, ¿saben lo que él hizo? Él reunió a todos los sabios de Israel, y decidió que va a escuchar a todos. Él, con todo su bedín, con todos los grandes alumnos que él tenía, recibieron a todos los sabios y le decían, ¿qué escuchaste de cada alajá? ¿Cómo recibiste la alajá de tu maestro? Tal, tal, tal. Él tomó el trabajo después de compilar toda la alajá y ordenarla en lo que nosotros recibimos después, que son los Shisha Sidrei Mishnah, los 6 tomos tratados de la Mishnah, que son la base es la Torah oral, que Moshe entregó en el monte Sinaí. Porque si nosotros no tendríamos la Torah oral, si Dios libre y guarde se hubiera perdido, en la Torah dice que hay que habitar en Sukkot, pero no dice lo que es una Sukkah. 7 días vas a habitar en una Sukkah. Nosotros fuera de Israel 8, ¿no? Pero de Israel. ¿Y qué es una Sukkah? No te dice la Torah lo que es una Sukkah. ¿Quién te lo explica? La Torah oral. La Torah oral dice una Sukkah es una vivienda, digamos, que no es fija, que se hace con un techo que es de vegetales, y todos los detalles, cómo son las paredes y cuál es la medida máxima y cuál es la medida mínima. Si no, no sabríamos lo que es un azúcar. Lo mismo con los tefilín, como ya explicamos otras veces. ¿Qué es un tefilín? Ni siquiera la palabra tefilín está en la Torah escrita. Como lo decimos en el Shema, dice, ve ayú, Ukshartam leot aliadeja, y los atarás como señal en tu mano, y como veayule totafot, como señal entre tus ojos. ¿Y qué es eso? Puede ser redondo, puede ser de colores. ¿Cómo sabemos que el tefilín es de cuero, que es cuadrado, qué son las parshiot que van adentro, etcétera, etcétera? Todo eso lo explican los sabios que recibieron
la explicación la recibió Moshe también, en el monte Sinaí, y fue primero pasando de generación en generación, oralmente, porque estaba prohibido escribirlo, hasta que Rabbi Yehuda Nasi decide llevarlo a la escritura porque ve que se vienen tiempos terribles de persecuciones. Los romanos estaban a punto de llevar a todos los judíos al exilio. Iban a pasar cosas terribles, y ¿qué iba a pasar con la Torá oral? Y entonces tomó sobre sí esta magna, esta enorme obra en la que fue fiel a todo, recibiendo testimonio de todos los sabios y compilando todo en estos 6 tratados de la Mishnah. Ese es Rabbi Yehuda Nasi, entre otras cosas. Rabbi Yehuda Nasi era muy rico, venía de una familia muy rica, muy, muy rica. Además era un tzadik muy grande, no hace falta mucho explicar, nos damos cuenta, era el gran sabio de la Mishnah. Sus hijos que le sucedieron también eran grandes sabios y grandes tzadikim. Y además, Rabbi Yehuda Nasi era una persona agradable, simpática, humilde, modesta y hermosa persona. Todo eso era él. Ahora vamos a explicar por qué estamos dando todos estos detalles. Vamos a leer la Mishnah. Y dice así, mira, ¿quién es el que nos cuenta esto? Dice así, Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yehuda dijo, en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, que lo conocemos muy bien, ya hemos estudiado mucho sobre él, ¿sí? Nuestro Gibor del Agba Omer, etcétera, etcétera. Dice así, la belleza, la fortaleza, la riqueza, el honor, la sabiduría, la ancianidad, la gracia del cabello encanecido y los hijos son lindos para los justos y lindos para el mundo. Pues fue dicho, la gracia del cabello encanecido es una corona de belleza y ha de encontrarse en la senda de la rectitud, y dice, la belleza de los jóvenes es su fortaleza y la belleza de los ancianos es la gracia del cabello encanecido. Estos son versículos que son copiados del Mishlei, del Proverbios que escribió Shlomo Amelech, el rey Salomón. Y dice así también, el rey Salomón dice, los nietos son la corona de los ancianos y la belleza de los hijos son sus padres. Y también dice en Mishlei, la luna se sentirá bochornada y el sol se avergonzará cuando el Dios de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y habrá honor para sus ancianos, sus sabios. Rabbi Shimon ben Menasia, esta es la Mishnah. ¿Y qué agrega Rabbi Shimon ben Menasia? Miren lo que dice. Estas 7 cualidades que los sabios enumeraron como placenteras para los justos, se cumplieron todas en Rabbi Yehuda Nasi y en sus hijos. Esta es la Mishnah. O sea, por un lado, Rabbi Shimon bar Yochai menciona 7 características, ¿cómo las llama? 7 cualidades que hablan de belleza, ¿sí? Y que son placenteras para los justos, dice. Estas 7 cualidades son placenteras para los justos y las 7 se cumplieron en Rabbi Yehuda Nasi, en quien antes estuvimos explicando. Y entonces vamos a ver, vamos a analizar ahora cuáles son estas 7 cualidades. Fíjense lo que dice. ¿Cuáles son? La belleza. Se refiere a la belleza física, lo lindo, las cosas lindas que hay en el mundo. La fortaleza, la fuerza, cuando alguien es fuerte, poderoso. La riqueza. No hay que explicar mucho, ¿no? La riqueza se refiere a la abundancia material, ¿sí? El honor,
El honor es recibir honores, ser honrado por los demás. La sabiduría, acá se refiere a la Jokmá, el conocimiento, el estudio, por sobre todas las cosas, la sabiduría de la Torá. La ancianidad significa vivir una vida larga y buena, sana. La gracia del cabello encanecido, que no es lo mismo que ancianidad. Ahora vamos a explicarlo. Es una corona de belleza. Así dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Todas estas 7 cosas son una corona de belleza. Perdón, no. Son lindos para los justos y lindos para el mundo. Estas 7 cosas son lindas para los tzadikim y son lindas para el mundo. Así dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces vamos a analizar. ¿A qué se refiere cuando dice la ancianidad? No siempre, ya creo que lo explicamos también cuando hablamos de Rabbi Elazar Ben Azaria, que a los 17 años o 18 años, ¿se acuerdan que habíamos, lo sabemos, lo habían nombrado presidente del Sanedrín? Y entonces se le hicieron en una noche varias filas de canas en su barba y en su cabello, como para mostrar que a pesar de su juventud, tenía mucha ancianidad. ¿Qué significa ancianidad? Para el judaísmo la ancianidad, la zikná, como dice acá, zaken, dicen los sabios, es de un zaken. ¿Quién es un anciano? Mishekana Jochma, el que acumuló sabiduría. Un anciano no se refiere a un viejo. Un anciano, un zaken, es aquel que acumuló sabiduría, que estudió mucha Torah. Es una persona sabia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con los cabellos encanecidos, que dice que son bellos, a pesar de que nosotras no lo vemos tan así, ¿no? Pero, ¿qué son los cabellos encanecidos, como lo llama acá? La gracia del cabello encanecido. ¿Saben lo que es eso? La experiencia que da una larga vida. Puede haber una persona muy sabia, que haya estudiado mucha Torah, que haya estudiado mucho de todo, pero hay algo que le va a faltar y que solo traen los años, y es la experiencia. Uno se da cuenta cuando van pasando los años, cuando somos jóvenes, y pasa algo, o nos hacen algo, o escuchamos algo, reaccionamos de una manera. Después de algunos años, ya lo vemos reaccionamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia y ya sabemos que esto pudo haber sido por una cuestión distinta, por esto, por lo otro. La persona con los años acumula la experiencia, y la Torá para el judaísmo, la experiencia de los años es un tesoro. Miren, ayer justamente me pasaron un video del Rebe, qué lástima que no me di cuenta de prepararlo para pasarlo aquí. Si no, se los voy a pasar la semana que viene, si Dios quiere. El Rebe en su alocución explica lo terrible que sucede en estas últimas generaciones, en las que a las personas mayores se las pone de costado, se las saca de su actividad y se las ignora como si realmente no sabrían qué hay que hacer. Se las anula. El Rebe explica ahí, se los saca de sus trabajos, aunque ellos hayan sido quienes fundaron la empresa, quienes lucharon y trajeron el éxito. Cuando los hijos a veces toman la empresa, le dicen al papá, bueno, ahora anda a descansar, ya te lo mereces, porque piensan que ya él no tiene ideas innovadoras, que ya no va a saber manejar más, ya está viejo.
El Rebe lo dice tan claramente, dice, y si son un poco buenitos, le hacen un rincón en una oficina y le ponen un silloncito y le dicen, cuando quieras podés venir y estás acá. Y se acercan y le piden consejo para hacerle creer que le están escuchando y después hacen exactamente lo contrario de lo que la persona recomendó. Pero ¿por qué es eso? Eso es algo terrible, dice el Rebe. Porque no hay una riqueza más grande que la experiencia. Una persona vale toda la vida, no solo cuando es joven, todo lo contrario. Cuando es mayor es cuanto más puede aportar a la sociedad. Esto es lo que dice el Rebe. En vez de poner a la gente en un geriátrico o sacarla para que no pueda, todo lo contrario. Esta es la gente que puede dirigir, es la gente que puede dar el consejo justo. Realmente unas palabras impresionantes. ¿Y en qué están basadas las palabras del Rebe? En las palabras de la Torah. Fíjense lo que dice la Mishnah. 7 características que son hermosas y que aplican a los sabios, a los tzadikim. 2 de ellas, de las 7, tienen que ver con la mayoría de edad, es decir, cuando uno ya se hace más grande y cuando uno acumula mucha experiencia. Esto es como valora la Torá a la persona. Entonces, no hay que dejarse correr, no hay que dejarse caer, chicas. Tenemos que saber que valemos mucho, los años pasan y justamente no pasan en vano. En Yiddish, perdón las chicas que son sefaradíos, en Yiddish, cuando una persona se cumple años, se dice que es Ayor Kluger, que una persona se hace un año más inteligente, más sabio, no más viejo, más sabio. Por eso es importante cuidarse y seguir buscando nuevos proyectos, buscando cosas para seguir aportando a la sociedad, porque nosotros podemos y debemos aportar, y como mujeres judías, más todavía, más todavía. No hay que sentirse, no, yo no me meto, no señor, tengo mucho para decir, tengo mucho para decir. Pero bueno, volvemos a la Mishnah, y entonces dice que estas 7 cosas son lindas y buenas no solo para los tzadikim, sino para el mundo también. Y vamos directamente a analizar algunas. Cuando dice la belleza, es algo como contradictorio, porque nosotros siempre pensamos que la belleza física, las cosas bellas, son contrarias a la espiritualidad, ¿verdad? Sin embargo, no es así. La belleza tiene mucho, no simboliza únicamente a alguien que es bello, porque Dios lo hizo así, sino la belleza tiene que ver en general con todo lo que es estéticamente bello. Es importante también verse bien. Es importante porque cuando una persona se ve bien, también es escuchada más. Sus palabras son recibidas con más atención, con más gusto. No significa que alguien tiene que ir y hacerse la cirugía para estar hermoso. No, no, no. Significa que hay que estar bien, cuidarse, arreglarse, peinarse, estar presentable. Entonces, cuando la persona dice las cosas que diga, que seguramente son bellas, van a ser aceptadas de mejor manera. La interacción, si el hombre, hombre, cuando digo hombre estoy hablando de la persona, ¿no? Del tzadik, de aquella persona que tiene algo bueno para compartir y enseñar. Si se ve bien la persona, también es importante, ¿no? Y ¿quién lo dijo esto? Lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Podemos decir, había alguien más, digamos,
abstraído de lo material que Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo 13 años en una cueva estudiando Torá. Sin embargo, él es el que dice de la importancia de la belleza. Y creo yo también, cuando uno hace algo, una mitzvah, cuando encendemos las velas de Shabbat, podemos agarrar 2 chapitas, pegar una vela y encenderla, decir la bendición. Cumplimos. La mitzvah está hecha. Pero no es más bello cuando tomamos un candelabro, que lo especialmente o lo recibimos de herencia y lo brillamos, lo tenemos lindo y limpio, para cuando llega el momento de hacer la mitzvah, de encender las velas, que se vea bello. ¿No es mucho más lindo cuando vienen nuestros hijos, nietos, visitas? Bueno, después de la cuarentena, que no sabemos hasta dónde va a ser, pero bueno, y ven esa manera de prender las velas de Shabbat y van a decir, qué belleza, yo también quiero así. Influimos, las palabras nuestras se ven más aceptadas, nuestros actos se ven más aceptados si los hacemos con belleza. Esto es muy importante. Después, ¿qué significa hijos? Cuando hablamos de hijos, estamos hablando que en un término más amplio, los hijos no son solamente los hijos biológicos, se refiere a los alumnos que reciben de los maestros, y ellos son los que van a continuar el camino. Por eso, de vuelta, tomo lo que dijimos antes. Nunca digamos, no, yo no voy a decir nada, no voy a opinar, que cada uno de mis hijos, mis nietos, mis vecinos, mis primos, mis sobrinos, que hagan lo que quieran. Yo no me voy a meter. Estamos hablando de temas sobre todo de judaísmo, ¿verdad? No me voy a meter, cada uno hace su vida. No, no es así. Los jóvenes esperan, en cierta forma, la influencia y la palabra de la gente más grande. Por supuesto, dicha de manera hermosa. Y no hay influencia más grande que la de la acción. La acción es la influencia más grande. ¿Cuántas veces te cuentan que mi papá me decía, no te cases con un goy, no te cases con un goy? Y que no alcanza con eso. Hay que hacer cosas judías. Hay que tratar de tener una mezuzá en la casa, tiene que haber velas de Shabbat, tiene que haber un Kabbalat Shabbat, jalote en la mesa. Ahora que vienen las fiestas de Rosh Hashanah, que vean que tenemos miel, que tenemos jalá. Uno puede decir, bueno, pero si no lo hice hasta ahora, ya está perdido. Nunca está perdido, al contrario. Si una persona que ya tiene una vida recorrida toma la decisión de agregar a su vida temas judaicos que antes no hacía, porque no sabía, porque no quería, porque no le importaba, pero ahora sí, no hay un mensaje más fuerte que este. Nunca es tarde, les estamos enseñando a las generaciones nuevas. Nunca es tarde para un judío, siempre estamos a tiempo. Y entonces, esto es lo que tiene que ver con los hijos. Y estas 7 cualidades se cumplieron en Rabbi, dice. ¿Qué significa que se cumplieron en Rabbi? Rabbi Yehuda Nasi tuvo todas estas cosas. ¿Cuáles? Belleza, riqueza material, sabiduría, ancianidad, vivió larga vida, una larga y hermosa vida. Tuvo experiencia, tuvo honor, le dieron honores, él era rabbi, le dieron, ¿qué más era? Dijimos, tuvo gracia, todas las cosas que una persona, tuvo hijos buenos, todo lo que uno pide, todo lo recibió Rabbi. Y se cumplieron en él estas 7 cualidades y también en su descendencia. Pero miren qué interesante. Cuando Rabbi
iba a morir, en sus últimos momentos, pidió que vinieran sus hijos a él, que estuvieran ahí. Después vinieron también los alumnos. Nadie quería que Rabbi se fuera. ¿Y saben lo que hizo Rabbi? Rabbi levantó los 10 dedos de sus manos al cielo y dijo: Ribono shel olam, amo del mundo, vos sabés que me dediqué toda mi vida al estudio y a la enseñanza de tu Torah y no tuve placer, no tomé placer del mundo ni siquiera con el meñique, ni siquiera. Todo lo hice en aras del cielo, no en aras del placer personal. Todo lo que hice y todo lo que tuve en el mundo fue en aras del cielo. Rabbi, como les dije, era muy rico. Tenía una casa hermosa, un palacete. Él vivía en Tzipori. Hoy si van a Tzipori a visitar, la llevan a las ruinas, a donde los descubrimientos arqueológicos, y te llevan a un lugar que dicen que podría ser la casa de Revi. Y te muestran que descubrieron esos pisos que se usaban en esa época, que son de pedacitos de, hoy estoy muy mala de los nombres, ¿sí? Que era una época que se usaba mucho estos frisos que se hacían en el piso y en las paredes también. Y entonces, un lujo seguramente tenía, pero él no tuvo placer ni con el meñique de esto. No lo utilizó para su placer, lo utilizó en aras del cielo. Cuando nosotros tenemos una casa bella, no está prohibido tener una casa bella, hay que tener una casa linda. Y si Dios nos permite que sea muy linda, pero ¿para qué la queremos? ¿Para que a los demás hacerle los ojos que les salgan para afuera de envidia a los demás? No, para compartirla con los demás, para recibir visitas, para hacer fiestas para toda la comunidad, para prestarla para mitzvot. Cuando tenemos una mesa hermosa con una vajilla hermosa, la tenemos que usar, sí, para Shabbat, para las festividades. Está bueno, pero en aras del cielo. En aras del cielo. Hoy no tenemos tiempo, pero la próxima vamos a dedicar un poquitito a la vida de Rabbi, que fue una vida muy interesante, desde que nació hasta que murió. Nació y ya tuvo una aventura muy grande, porque él nació en la época en que estaba prohibido hacer el Brit Milá a los varones. Y sin embargo el padre le hizo el Brit Milá, y bueno, ya vamos a contar cómo él se salvó y gracias a eso se hizo muy amigo de quien fue después el gobernador romano. Muy amigo. Y hay muchas historias que se cuentan de ellos, que se visitaban y se amaban y se respetaban muchísimo. Antoninus se llamaba en hebreo, me imagino que será Marco Antonio o algo así. Y vamos a ver todas las historias y todas las enseñanzas que Rabbi le dio a este emperador romano. Y entonces vemos que estas 7 cualidades que se cumplieron en Rabbi Yehuda Anasí, sus hijos, tienen que ver con la grandeza de la persona, a donde la persona puede llegar. Y algo interesante, ¿no? Porque el honor y todas las cosas que él recibió, él no las tomaba como para sentirse superior a nadie, ni para avergonzar a nadie, sino todo lo contrario. ¿Y cómo lo llaman? Él era llamado Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe. Pero cuando queremos hablar de él, en la Mishnah, no dice Rabbi Yehuda Anasí, dice Rebe o Revi. Rebe. ¿Qué es Rebe? Maestro. Esto es lo que él fue. Un maestro. Un maestro para todas las generaciones. Hasta el día de hoy.
quiero despedirme con una historia muy linda que escuché esta semana, que mi marido me contó, que algunas quizás lo escucharon de sus esposos, pero me parece muy linda para compartir y que tiene una enseñanza muy linda. Y dice así, es una historia de la época del mandato británico en Israel. ¿Se acuerdan? Habrá sido en los años, esto habrá sucedido en los años 30 aproximadamente, 30, principio de los 40. En Israel, en ese entonces era Palestine, el mandato británico tenía un gobernador o una persona que estaba a cargo del mandato que se llamaba Ebert Samuel. Era inglés, por supuesto, y tenía un cargo muy grande. Este Ebert Samuel no estaba todo el tiempo en Israel, iba y venía. Él estaba era un cargo muy alto y cada tanto venía a Israel. Él tenía una secretaria, la jefa de todas las secretarias de su oficina principal que estaba en Jerusalén, en Jerusalén, se llamaba Esther Koenig. Por supuesto que esta Esther era judía, había nacido en Rusia Esther Koenig, su papá se llamaba el señor Weinberg, y ellos salieron de Rusia y se fueron a vivir a Londres. Esther tenía 11 años y era tan hermosa, era una bella niña, pero además era muy inteligente, muy inteligente. A punto tal que las escuelas más prestigiosas se la disputaban, querían que ella vaya a estudiar, le daban beca, pedían tenerla como alumna. Pero los padres de Esther, el señor y la señora Weinberg, tenían mucho miedo del ambiente no yehudí que había en las escuelas. Pensaron que Esther iba a lograr una educación muy elevada, pero era muy factible que se asimilara. Y entonces tomaron una decisión drástica. Se fueron a vivir a Israel. No era Israel todavía, se fueron a vivir allí, a Jerusalén. Ellos vivían en un barrio, Rose, que está acá. ¿Sabes a dónde se fueron a vivir? A Givat Shaul. Es el barrio donde vive mi cuñado Berele. Donde vive, ahí, a ese barrio. Fueron a vivir a Givat Shaul. Hoy en día también existe ese barrio. Es un barrio muy poblado, muy, muy especial. Bueno, se fueron a vivir ahí. Y muy cerca de ese barrio, hasta el día de hoy, se llama así, había un barrio árabe, bajando la montaña, porque Givat Shaul, Givat quiere decir una lomada, una montaña pequeña. Bajando Givat Shaul, había un barrio árabe, hoy en día ahí está el templo, la sinagoga de Jabat, donde reza mi cuñado que vive en Givat Shaul, pero ahí vivían árabes y algunas personas judías que intercambiaban mercadería con los árabes se enteraron de algo y vinieron y se lo contaron al padre de Esther, que como ella era tan hermosa, ya había algunos árabes que estaban interesados en ella y querían raptarla para casarla con sus hijos, con algunos de sus hijos. Y entonces el papá de Esther, aunque ella todavía era joven, enseguida buscó un candidato, encontró un muchacho muy bueno, de apellido Koenig, y la casó a Esther con este muchacho Koenig, para evitar que la rapten, que no pase estas cosas. Esther era tan inteligente, manejaba el inglés muy bien, era muy fluido y era tan así que
la buscaron para que fuera secretaria de este Ebert Samuel. Ella era la jefa de todas las secretarias que trabajaban en esa oficina. Y era tan fiel a su pueblo. Como dijimos antes, el señor Samuel no iba todos los días a la oficina. Cada tanto venía a Jerusalén, viajaba y venía a ver cómo andaban las cosas. Ella era la encargada de la correspondencia, entre otras cosas. ¿Y saben lo que hacía? Ella revisaba la correspondencia y cuando había alguna carta que era algo en contra de los judíos, se arriesgaba la vida y la rompía. La hacía desaparecer. Entre otras cosas, cuando llegó una carta que decía que recomendaban que el señor Samuel hiciera que en vez de que el Shabbat sea el día de descanso en Jerusalén, que sea el domingo, ella agarró la carta, todo el documento y lo hizo desaparecer. Los judíos de Jerusalén, ¿saben cómo la llamaban? Esther Amalca, la reina Esther. ¿Por qué? Porque ella era como la reina Esther, estaba siempre ahí para cuidar a los judíos. Una vez sucedió que le avisaron que va a venir Ebert Samuel, llega a Jerusalén y va a ir a las oficinas. Imagínense, cada vez que él venía, limpiaron todo, ordenaron las oficinas, prepararon todo el personal, todos iban a venir re lindos y lo iban a recibir con todos los honores. Bueno, Ebert Samuel llega, mira todo, escucha todo lo que se hizo, mira todas las cosas y ve que está todo tan bien organizado, todas las cosas que se deben hacer están hechas a la perfección, la oficina funciona tan bien que agradece a todo el personal y dice, la verdad, estoy tan contento por la dedicación del personal, que en su mayoría eran chicas, mujeres, y en su mayoría eran mujeres judías, que quiero hacerles un obsequio, como reconocimiento a lo que hicieron, como ustedes mantienen esto. Entonces saca un bolso y del bolso saca unas cuantas cajitas y ¿qué les da a cada una? Les muestra, le da una cadena de oro con ¿cómo se le diría? Con una medalla, como si fuera una medalla, y en el medio había una cruz. Entonces, le fue dando a cada empleada y todas las empleadas miraban, sonreían, decían muchas gracias. Nadie dijo nada, ¿qué van a decir? Tenían miedo, que se ofenda, que se enoje. Nadie dijo nada. Por último, a la última que le entregó esto fue a Esther Koenig. Cuando él le entregó la cadenita con la medalla que tenía la cruz, ella le sonrió, le agradeció muchísimo el gesto, le dijo, pero lamentablemente no puedo recibirla porque yo soy judía. El mandatario, señor Samuel, se disculpó enseguida, le pidió perdón y se llevó la cajita. Y se fue. Imagínense cuando él se fue, todas las otras le gritaron a Esther y le dijeron, estás loca, te aseguro que lo ofendiste, ahora se va a enojar y capaz que va a tomar represalias y aparte te va a echar o nos va a echar a todas, andás a ver lo que va a pasar, qué mal, pom, pom, pom. Bueno, pasó. Al otro día, para sorpresa de todos, porque nunca sucedía, apareció de vuelta en las oficinas Ebert Samuel. Cuando entró todos se sorprendieron porque él venía una vez, vieron cómo es, y ya está, basta, que tiene. No, no es que era muy trabajador. Y entonces él pidió que le llamen, que quiere hablar con la chica que ayer, la señora que ayer le rechazó el regalo. Todos se agarraron de la cabeza. Pero ¿qué va a hacer? Esther entró a la oficina
y el señor Samuel le dijo, te pido perdón por lo de ayer. Sacó de su bolsillo una cajita y le entregó a Esther. Ella la abrió y había una cadena más gruesa que la que entregó ayer, con un medallón más grande de oro que el que había ayer, y en el medio del medallón había un Maguen David. Y le dijo, espero no haberte incomodado, espero que puedas recibir este regalo de parte mía con todo el honor, con todo el respeto, te lo doy. Cuando las otras empleadas vieron lo que pasó, las empleadas judías, se acercaron a Ebert Samuels y le dijeron, la verdad, señor Ebert, queríamos saber si podemos cambiar nosotras también el regalo, porque nosotras también somos judías. El señor Samuel las miró y les dijo, de ninguna manera. Este regalo es para alguien que siempre es judío. Este mensaje es muy fuerte. Es muy fuerte. Y no lo dijo un yehudí. Es para alguien que siempre es judío. Un yehudí es un yehudí en todos lados. No tiene que avergonzarse, no tiene que esconderse, no tiene que mimetizarse. Él es un yehudí, tiene que respetar al otro que no lo es, pero tiene que saber que él también merece respeto y que él es lo que es. Nosotras como mujeres judías somos orgullosas de nuestra condición. Y si en algún momento estamos en un lugar donde el resto no lo es y tenemos que hacer algo judío, no tenemos que arrepentirnos, no tenemos que avergonzarnos ni escondernos. Tenemos que con naturalmente decir, yo hago esto porque yo soy judío, o yo no lo hago porque soy judío. Así que bueno, espero que les haya gustado. A mí me pareció una historia muy especial y muy verdadera, muy cercana a nuestra época. Así que nos vemos si Dios quiere, y Mirce Hashem la semana que viene, que tengamos todos el miércoles, mejor dicho, el miércoles a la noche, jueves y viernes, comienza el mes de Elul, el último mes del año, el mes de la reflexión, el mes de la Teshuvá, el mes del retorno, el mes de recordar quiénes somos y a dónde vamos y para qué estamos aquí, el mes de hacer un balance, el Heshbon HaNefesh, el mes de revitalizar nuestra identidad y el mes en el que Hashem está en el campo, el rey está en el campo y está esperando que nos acerquemos y le pidamos todo lo que necesitamos. Que nos dé un año bueno y dulce, que nos dé un año de salud, de bienestar, de muy buenas noticias únicamente, y un año en el que podamos estar todas juntas con Mashiach. Un beso enorme, chicas. Las quiero mucho. Nos vemos.